parte del programa en sí. Y ahora vamos a ver cuáles son las funciones necesarias, los pasos necesarios que yo necesito saber para poder ya realizar una programación en GAMS. Ya. Existen lo que son funciones primordiales y funciones adicionales que nosotros podemos colocar en GAMS. Estas funciones primordiales son de manera obligatoria para que ustedes puedan programar. Si nosotros no colocamos lo que es una de estas funciones como tal, pues en sí el programa está incompleto y me va a salir lo que es posiblemente errores, o no se va a ejecutar, o se va a ejecutar lo que es de manera parcial, no completamente, es decir, solo las partes que yo he colocado, y no voy a tener lo que son los resultados. Entonces a estos bloques como tal, que son primordiales o que son de manera obligatoria, son los bloques que nosotros podemos ver ahí en este pequeño tablita que se lo hizo. Estos bloques son las variables, las ecuaciones, el modelo y lo que vendría a ser la solución. ¿Cómo yo le nombro para poder colocar en el GAMS? Tal como está a su lado derecho. Si son variables, es en inglés. Todos los comandos son en inglés. Es variable. Si es ecuaciones, equations, modelos, models, y solución, que vendría a ser el solver. Voy a abrir lo que es mi GAMS para ir haciendo paso a paso ya. Abierto el GAMS, yo voy a crearme lo que es una nueva hoja. Me voy a archivo nuevo y tengo lo que es una nueva programación. Aquí, como les dije, necesitamos 4 cosas importantes. Variables. Después de las variables necesito lo que son las ecuaciones. Necesito también lo que es el modelo. Y necesito lo que vendría a ser el solver. Perdón, sin él, ¿ya? Esos son los 4 puntos importantes o los 4 puntos básicos para poder programar en GAMS. Aparte de estos, yo tengo otros tipos de bloques o otros tipos de funciones que puedo ir adicionando. Ya, esos tipos de funciones o esos tipos de bloques que encontraría, son los que están acá abajo. Que vendrían a ser los conjuntos de datos en sí, vectores, matrices, y a este bloque se les llama sets, es decir, ingresos de que necesito como valores puntuales, que pueden ser, como dijo, datos fijos, datos escalares, vectores, matrices con datos internos como tal, ¿ya? Los datos, también llamados data, visualizaciones, es decir, que me permite en cualquier instante de la programación visualizar lo que es vectores, matrices que yo he hecho el ingreso para ver si están bien ingresados, si están mal ingresados y así sucesivamente. Es decir, me permite visualizar en cualquier parte de la programación. Yo puedo colocar lo que son estas pequeñas visualizaciones para ver cómo se están comportando mis datos, ¿ya? Y por último tengo los parámetros. Y los parámetros vendrían a ser valores puntuales que yo voy a asignar en mi GAMS. Por ejemplo, una variable de potencia. Yo le voy a poner que en la barra 2 tiene ya una potencia activa de 200 megavatios. O en la barra 3 tiene una potencia reactiva de 40 megavoltamperios reactivos. Es decir, son parámetros puntuales, ¿ya? Listo. Eso es en cuanto a lo que son las funciones básicas que tiene el GAMS. Vamos a ir viendo para qué sirven principalmente las 4 principales y cómo voy a realizar el ingreso de las diferentes variables, ecuaciones, modelos y los solvers de solución. Ya. Por el momento estas que son opcionales, pues no les voy a colocar por el momento.
Sigamos. Entonces estas son las funciones que yo necesito para programar y para crear lo que son mis programas. Ahora vamos a los tipos de variables que tengo, o a los tipos de bloques, como aquí se los llama. Vamos a empezar con las variables. Bueno, las variables, el nombre en sí ya lo dice, como tal, son letras o son directamente elementos que yo deseo encontrar, que yo deseo darle un valor. Son las soluciones que yo deseo obtener. Por ejemplo, si yo tengo lo que es un sistema eléctrico y conozco lo que son voltajes, corrientes, pues yo deseo, es decir, yo ya tengo como valores puntuales voltajes y corrientes, pues deseo encontrar lo que es mis potencias. ¿Y cómo encuentro las potencias? Por las ecuaciones. Voltaje por corriente es igual a la potencia. Si es un sistema ya trifásico, pues ya interviene coseno, raíz de 3 y así sucesivamente. Pero están en función de voltaje y corriente. Entonces, eso vendría a ser la variable, es lo que yo deseo encontrar, lo que yo deseo hallar. Aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo se hace el tipeo de las variables. Las variables van a estar separadas por comas y una vez que yo haya terminado de colocar todas las variables que deseo colocar, pues le pondré punto y coma para señalar que aquí termina el ingreso de mis variables. Les he colocado un pequeño resumen del tipo de variables que yo podría trabajar en GAMS. Variables binarias, variables positivas, variables negativas, variables enteras, variables decimales y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de variables va a ser el tipo de programación que yo realice. Entonces vamos a ir lo que es a mi programa. Estas variables voy a colocar, por ejemplo, x, y, z, qué sé yo, b, ABC, B, es decir, todas las variables que yo voy a ocupar. Cuando yo acabo de colocar lo que son las variables en sí que voy a ocupar, necesito cerrar lo que es mi línea de programación, o necesito cerrar lo que vendría a ser mi bloque de programación, como tal que son variables. ¿Cómo les cierro? Como dice con punto y coma. Punto y coma hace referencia de que ya he acabado de ingresar todas mis variables y que prosiga a la siguiente línea de programación, que vendrían a ser mis ecuaciones. Una vez que haya realizado los ingresos de variables, nos vamos al siguiente bloque, que vendría a ser el bloque de las ecuaciones. En cuanto a lo que son las ecuaciones, tal cual como lo dice, es lo que las funciones que yo deseo resolver. Por ejemplo, x más y va a ser igual a 4, x menos 2y es igual a 3, pero en esto yo voy a tener dos tipos de ecuaciones. Las ecuaciones que son funciones principales o la función objetivo que deseo resolver, y las ecuaciones que van a estar como restricciones de mi programa. Es decir, que en ecuaciones yo tengo dos tipos, la función principal y mis restricciones, ¿ya? La función principal es lo que yo deseo minimizar o maximizar, es decir, lo que yo deseo optimizar, mientras que las restricciones es a lo que se va a estar limitando. Por ejemplo, como habíamos dicho, lo más fácil es verle nosotros como eléctricos es en un flujo de potencia. En el flujo de potencia, ¿qué es lo que deseo reducir? Es el error producido entre lo que estoy generando versus la demanda. Entonces, eso es lo que yo deseo reducir, es decir, que mi potencia generada y mi potencia demandada sean iguales o semejantes, ¿ya? Bajo cuál restricciones va a estar o bajo qué ecuaciones va a estar restringido. Voltajes, que el voltaje que sea más o menos del 5%. Potencias de generación, que no supere la potencia máxima o nominal
que puede generar cada uno de los generadores. Líneas, que no supere la potencia nominal que tiene la línea. ¿Qué más podría estar sujeto? Ángulo, que el ángulo no se desfase más del, por ejemplo, más menos 45 grados, más menos 30 grados. Es decir, yo puedo irle restringiendo. Entonces, esos son ecuaciones de restricción. Y la otra vendría a ser la ecuación de la función que deseo optimizar, ya sea una minimización o ya sea una maximización. Ahora, yo tengo lo que es en este lenguaje como tal, yo tengo lo que es cómo puedo realizar las diferentes igualdades. El igual, mayor que, menor que. De esto yo les he colocado una pequeña tablita, bueno, no es tablita, es una pequeña descripción de cómo es el ingreso de estas igualdades o desigualdades, digámoslo así. Si yo quiero poner igual, lo coloco de la siguiente forma. Le coloco el igual e igual. Eso quiere decir que va a ser igual, lo que yo conozco como igual. Igual la L y el igual significa menor o igual que. Si yo pongo el igual, la G y el igual significa mayor o igual que. El que dice aquí LT es igual. LT igual es menor que. Y también tendría lo que es el igual, aunque aquí no está colocado, el igual GT, que vendría, y el igual, que vendría a ser mayor que. Es decir, es la forma como aquí yo voy programando. Es decir, en vez de poner, vamos al GAMS, en vez de poner, por ejemplo, X más Y igual a 8, por ejemplo, X más Y igual a 8, pues este signo que está aquí de igual, yo no le coloco como solamente igual. Si yo quiero decir igual, tendría que poner el símbolo del igual, la E y el igual. Es decir, toda esta abreviación que está aquí subrayada, igual e igual, hace referencia a la simbología del igual que yo conozco normalmente. Si yo deseo colocar mayor o igual, pues lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Coloco, bueno, la misma función y le voy a colocar X más Y mayor o igual que 8. Entonces para eso yo no voy a colocar el signo de mayor igual. Es decir, yo tengo que ponerle en lenguaje propio de GAMS, que vendría a ser igual la G y el igual, que vendría a ser mayor o igual. Si yo quiero poner menor o igual, pues realizo lo mismo, pero yo tendría que poner igual L igual, que significa menor o igual. Si quiero poner mayor que GT, si quiero poner menor que LT, pero generalmente se ocupan esas tres que están ahí. ¿Ya? Eso es en cuanto a lo que es la escritura, en cuanto a lo que vendría a ser la escritura del GAMS, de las ecuaciones. Después de cada ecuación, una vez que yo haya colocado, debo de colocar punto y coma para que signifique que estoy cerrando la ecuación. Punto y coma, punto y coma. Significa que yo estoy cerrando la ecuación y puedo pasar a la siguiente ecuación, a la siguiente ecuación y a la siguiente ecuación. Una vez que he acabado lo que es con los ingresos de las ecuaciones, vamos a ir al ingreso del modelo. En el modelo en sí, bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo de lo que son las ecuaciones. Listo. Una vez que acabe eso, vamos a pasar lo que es al modelo. El modelo en sí me va a decir cuáles son las ecuaciones que van a entrar
para resolver mi problema. En GAMS yo puedo integrar n ecuaciones. Ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero yo puedo discretizar. Por ejemplo, yo puedo decir que para solucionar lo que es mi problema de flujo de potencia, para mi problema de flujo de potencia, solo necesito lo que es. Yo tengo en mi GAMS la ecuación de energía, balance energético. Tengo la ecuación de pérdidas de la línea. Tengo la ecuación de flujo de potencia. Tengo la ecuación de restricción de voltajes, restricción de ángulos, restricción de potencias de líneas, restricción de potencias de generadores. Ya, tengo 7 ecuaciones. Pero de esas ecuaciones solo necesito, no quiero incluir mis pérdidas, entonces yo no la coloco. No quiero incluir restricciones de ángulo, no la coloco. Entonces yo voy discretizando cuáles son los elementos que para mi solución yo necesito. Y eso es lo que me dice el modelo, es decir, qué es lo que yo deseo incluir para resolver mi programa. ¿Cómo le coloco? Es entre slash, como pueden observar, y ahí voy a asignar todas las ecuaciones que deseo colocar. Ya, si es que voy a ocupar todas las ecuaciones como tal y no deseo escribir, por ejemplo, tengo 17 ecuaciones y no deseo escribir las 17 ecuaciones como tal, solo le pongo la palabra all, que significa que ingrese todas las ecuaciones que yo he colocado en el bloque anterior. Si deseo colocar ciertas ecuaciones, por ejemplo, tengo 17 y solo voy a incluir 10 ecuaciones, pues aquí las voy nombrando: ecuación 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Igual que en los otros, para cerrar lo que es la parte del modelo, le pongo punto y coma. Listo, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, tal cual como dice. Le coloco lo que es modelo y le voy a poner lo que son los slash como tal y el punto y coma. Y aquí yo voy colocando, por ejemplo, ecuación 1, coma, ecuación 2, coma, ecuación 3, coma, ecuación 4. Es decir, todo lo que va a incluir dentro de ese modelo. Pero debo de nombrar, colocar un nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner flujo, y que mi modelo flujo va a estar con esas restricciones. ¿Puedo tener más de un modelo? Sí, puedo tener 2, 3, 4, 5 modelos en GAMS. Entonces en ese caso vamos a colocar de la siguiente forma: flujo, puedo decir flujo AC, flujo de C, y aquí que solo esté la ecuación 1, 2 y la ecuación 4, por ejemplo. ¿Ya? Y de ahí me voy lo que es a la parte de la solución. En la solución es ya qué solver es el que yo deseo ocupar para poder hallar lo que es mis resultados. Entonces, como vimos, hay diferentes tipos de solver: los lineales, los no lineales, los mixtos, los enteros mixtos, los no lineales enteros mixtos, es decir, el solver que yo necesite. Para eso yo lo coloco tal cual como dice aquí mi guía. Es decir, que yo debo de colocar sol, que es lo que deseo resolver. Debo de colocar el nombre de mi modelo. ¿A qué modelo es el que yo voy a especificar? Por ejemplo, yo voy a especificar a flujo AC, es decir, que voy a dar solución a mi modelo de flujo AC usando LP. Es decir, voy a realizar lo que es, voy a dar solución a mi modelo flujo de potencia que está bajo estas ecuaciones usando programación lineal. ¿Ya? Y es tal cual como nos menciona aquí. Ya. ¿Qué es lo que me falta colocar? Pues me falta colocar qué deseo realizar. Si deseo realizar una minimización o si deseo realizar una maximización. Entonces,
me faltaría colocar lo que es min, que es una pequeña abreviación de minimización, tal cual como dice aquí. ¿Dónde estás? Ya. Es decir, una pequeña minimización, tal cual, lo mismo que dice aquí, minimización en inglés. Lo que he hecho es una pequeña abreviación y le he colocado min. Cualquiera de las dos formas permite lo que es realizar la optimización. Entonces, listo. Entonces, si yo quiero hacer una maximización, pues yo aquí colocaría max y listo. Ya. En la misma guía que nosotros podemos observar, ya en la parte de abajo les he colocado lo que son unos pequeños ejemplos que vamos a realizar. Vamos a realizar el de aquí. Ya me dice resolver lo que es como función objetivo, la que tenemos aquí planteada, que vendría a ser una ecuación simple, y tenemos lo que es la siguiente restricción, que me dice x más y va a ser igual a 4. Ya. En este ejercicio como tal que nosotros tenemos aquí, primerito vamos a ver cuáles son las variables que están involucradas. En este caso, las variables que están involucradas, pues podemos observar que vendría a ser la x, la y la función que deseo optimizar, que vendría a ser mi z. Entonces yo voy a colocar esas como mis variables de entrada. Entonces vamos al GAMS, me voy a variables y le pongo lo que vendría a ser x, y z. X, y z. Listo. Una vez que hice el ingreso de mis variables, pues debo de colocar lo que vendría a ser mis ecuaciones. ¿Qué vendrían a ser estas ecuaciones de aquí? ¿Ya? Yo debo de colocar en GAMS como tal las ecuaciones que están aquí, pero yo debo de citar cuántas ecuaciones voy a tener. Por ejemplo, en este caso yo tengo lo que son dos ecuaciones, la primera ecuación que es función objetivo y la segunda ecuación que es mi restricción. Entonces yo debo de nombrarles a esas ecuaciones. A esas ecuaciones podemos nombrarles como ustedes deseen. Por ejemplo, yo ocupo lo que es ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Y a la función principal le pongo como FO, que viene a ser función objetivo. Se lo puede nombrar de cualquier forma. Por ejemplo, yo podría nombrar una ecuación A, ecuación B, punto y coma. Y abajo digo que mi ecuación A, tal cual como yo le nombré, va a ser igual a la ecuación que tengo aquí. Z es igual a 2000 por X más 3000 por Y menos 10000. Que vendría a ser Z va a ser igual a 2000 por X más 3000, creo que era, por Y menos 10000, punto y coma. Pero como les dije, yo no puedo colocar ese igual como tal, ese símbolo debo de colocar con la simbología que tenemos acá arriba, que es la que está en la parte de acá. Igual, igual, igual. ¿Ya? Entonces en ese caso yo debo de modificar para que me diga que, para que mi GAMS me entienda que esto es igual. Ahora voy a hacer el ingreso de mi segunda ecuación, que vendría a ser mi ecuación B. Pues mi ecuación B va a ser igual a lo que dice ahí. X más Y es igual a 4. Entonces X más Y es igual a 4. Listo. Ahora ese igual que nosotros tenemos aquí, pues debo de ponerle en
lenguaje de GAMS. Entonces le voy a poner igual. X más Y es igual a 4. ¿Se acuerdan que para el modelo como tal que yo ocupo, debo de colocar un nombre el que yo desee, y debo de colocar las ecuaciones que voy a usar? Estas ecuaciones que yo voy a usar son los nombres que yo le he colocado aquí. Yo le conozco como a mi primera ecuación como A, como a mi segunda ecuación como B. Entonces yo aquí debo de colocar lo que son esas ecuaciones. Vendría a ser la A, B. Hay otra cosa que es muy ocupado lo que es en GAMS para poder hacer comentarios de lo que voy programando. Es el signo de por, que es una línea de comentario y que no está dentro de mi programación. Una vez que acabé de colocar lo que es mi modelo, me falta solo colocar lo que es la parte del solver. El solver, coloco el nombre que deseo colocar. Por ejemplo, no llamémosle flujo, sino taller 1. Entonces aquí yo coloco lo que es taller 1, que es el mismo de mi modelo que estoy ocupando. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar programación lineal. Ya. Y vamos a minimizar mi variable objetivo, que es la z. Tal cual como está aquí, es como yo realizo, como se realiza lo que es la programación en GAMS. Empiezo con la declaración de mis variables, continúo con mis ecuaciones, asigno lo que es el modelo, qué ecuaciones van a estar dentro de mi modelo y qué es lo que deseo dar una solución.